Ok, estamos viendo amplificadores de fuente común, ¿cierto? Voy a repasar un poco lo que vimos la última vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Hablar de amplificadores con MOSFET. Ah, ya vimos amplificadores. Yo sé que esto amplifica. Si le pongo una resistencia acá, amplifica. Tiene GM, tiene RO, por lo tanto amplifica. No, la idea es ver configuraciones ya un poco más formalmente. Decir, a ver, ¿por qué esto es distinto de... ¿Por qué esta es distinta de esta y distinta de esta? ¿Y en qué se distinguen? ¿En qué es mejor una? ¿En qué es mejor otra? Entonces va por ahí la discusión de hoy. Hay tres configuraciones básicas. Fuente común, compuerta común, DREN común. No hay más. Son esas tres. Y todo lo que vamos a hacer, estamos. Todo lo que vamos a hacer es compararlas. Depende de la tecnología. Entonces me preguntan cuál es la ganancia de un MOSFET. Bueno, depende. Si lo pongo en una configuración, digamos, que me dé más ganancia. ¿Cómo hago que un MOSFET me dé más ganancia? Este tiene GM y tiene un RO, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y yo aquí le pongo una fuente de corriente, para que en pequeña señal esta cosa quede así. GM, RO. Ese GM por ese RO del MOSFET depende de la tecnología, pero puede ser del orden de 500 para dispositivos discretos, o tal vez más. Puede ser del orden de 100 para dispositivos integrados de tecnologías antiguas. Puede ser del orden de 50 o 30 para tecnologías un poco más nuevas, del orden de 10 para tecnologías no tan buenas para analógicos. Tecnologías muy, muy nuevas tienen un RO tan chico que las curvas se ven así. Y ese es el RO finalmente. Uno partido por eso es RO. Entonces RO tan chico que hacen que GM-RO sea del orden de 10. Es poco. O sea, uno tiene que hacer algo para sacar una gran ganancia de aquí. ¿Cómo puedo sacar harta ganancia? Bueno, por ejemplo, después vamos a ver por qué esto no es tan práctico, pero esto sí se puede hacer para sacar harta ganancia de un amplificador. Ustedes pueden probarlo. Ya, entonces vamos a ver estas tres configuraciones. Partimos con la de fuente común. Fuente común es simplemente, la fuente es el común, va a tierra. La entrada es por compuerta, la salida es por DREN. Entonces hicimos un pequeño análisis, calculamos GM efectivo, calculamos ROUT y calculamos la ganancia como producto entre GM efectivo y ROUT. Todos estos análisis para ustedes ya debieran ser muy fáciles, porque ustedes hicieron esta tarea y la hicieron a conciencia. Fue una tarea dividida en varias partes y cada vez que la veían de nuevo decían, oye, yo ya vi esto, pero esto es una mirada distinta. Ya saben o ya debieran saber para qué sirve cada componente aquí. ¿Qué es esto? Resistencia de salida de la fuente. ¿Qué más? Este. Acopla capacitivamente y se come la componente DC. ¿Qué hace este de aquí? Uy, este es raro, este no lo había visto. ¿Ah? Para que no quede el nodo flotando, establece el valor de C en ese nodo. El valor de C en este nodo, ¿cuál es? 0. Este tiene 0 volts de C. Y tiene aquí un BS que está dado por esta fuente de corriente. ¿Qué hace este gallo de aquí? Me da un camino a tierra para pequeña señal Camino a tierra para pequeña señal, para que este no quede flotando. y en gran señal, Bypass. eh, gran señal me fija la corriente, que es el punto de operación del banco. En gran señal este no afecta, o sea, en DC no existe. Solo en pequeña señal. Después, este R es carga, ¿cierto? Este ya saben para qué sirve. O sea, ustedes pueden entender esto y pueden hacer el análisis, aunque se vea feo. RD es para polarizar simplemente. O sea, si yo no pongo RD, esto queda en cualquier parte. Con RD yo hago que el I por RD me provoque la caída de tensión para que BD esté en región activa, me dé región activa. Si BD es muy chico, salgo de región activa. Si BD es muy grande, voy a estar muy cerca de BDD y voy a tener poca excursión. Yo quiero estar con una excursión grande, por lo tanto quiero que esté en región activa, lejos de BDD. Y así, ustedes pueden identificar para qué sirve cada componente aquí. No es tan difícil, no es para nada difícil. Así que eso.
Ustedes pueden hacer este análisis en DC, pueden hacer el análisis en pequeña señal, pueden calcular GM efectivo, pueden calcular Rout, eso ya aprendieron a hacerlo. Ya, miremos otro, amplificador de fuente común con degeneración de fuente. Algo ya saben, porque en la tarea lo pregunté. A los que consideren que es injusto que lo haya preguntado en la tarea, yo no lo creo, no creo que sea injusto, porque aquí lo que estamos haciendo es formalizar algo que ustedes igual podían resolver por su cuenta, sin problema. O sea, hacer esto con o sin una resistencia aquí, en un caso va a ser más difícil, en otro más fácil, pero no cambia el procedimiento. Entonces, ¿qué hace R? Este R lo que hace es mejorar la estabilidad de polarización en DC. Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que este ayuda a mejorar la estabilidad? ¿Cómo mejora la estabilidad? A ver, la estabilidad mejora de la siguiente forma. Supongamos que VG es fijo aquí, dado por VI. Supongamos que la corriente aquí fuera muy grande. Si esta corriente es muy grande, la caída de tensión en R va a ser muy grande. Por lo tanto, VS va a ser muy grande, por lo tanto, VGS va a ser chico. Va a ser tan chico que va a reducir esta corriente. Entonces, esta corriente se va a estabilizar en un punto tal que R ayuda a que se estabilice. ¿De acuerdo? O sea, R, la corriente pasa por R y le dice a este VGS, oye, VGS, ajustate para que no sea ni tan grande ni tan pequeña la corriente. Gracias a eso, que uno puede cambiar el transistor por un transistor más grande o un transistor más chico y la corriente cambia poco, cambia muy poco. ¿Quiénes ya vieron la pauta de la última tarea, de la tarea de ayer? ¿Sí? Ya, en la pauta, me esmeré harto en esa pauta. En la pauta se explican harto estas cosas. Aún si tuvieron un 7 en la tarea, les recomiendo leer la pauta a conciencia, porque es parte de la materia, es súper importante que la lean. No es muy larga, pero van a aprender varias cosas interesantes. Entonces, ¿qué más ocurre al agregar este R? Al agregar este R, en gran señal mejora la estabilidad de polarización. Hace que la corriente dependa menos del transistor y dependa más de los componentes externos. Aumenta la resistencia de salida, pero disminuye la transconductancia efectiva. El resultado es que generalmente disminuye la ganancia. O sea, esta configuración con un R aquí generalmente hace que la ganancia sea más chica. Era súper chica por este R, pero si uno cortocircuita aquí el R, sube la ganancia. O sea, si uno en pequeña señal hace desaparecer este R con un capacitor de bypass y en gran señal uno deja este R, este capacitor no le hace nada en gran señal, en DC, entonces tenemos que la ganancia en pequeña señal es buena, pero la estabilidad en DC también es buena. Algo de eso se explica en la pauta. Eso no era importante que ustedes lo dedujeran, se lo estoy comentando ahora, no tenían cómo saberlo. Pero es bueno que lean la pauta porque ahí se aclaran varias cosas. Van a descubrir cosas cuando lean la pauta. Van a descubrir por qué de varias cosas que ya vieron. Sí. Perdón, no te escucho. A ver, la amplificación tiene que ver con la corriente, porque Gm es 2Id partido por VOB. Si hago crecer Id, crece Gm. Vamos a ver en 3,4, 3,3 que cuando Id crece, RO decrece. Entonces, no es tan cierto que con ID más grande mejora la ganancia, pero no importa. Por ahora sumamos que ID me afecta a GM. Entonces, de acuerdo, R limita ID de alguna forma, pero R más bien estabiliza ID. Más que limitar ID, R estabiliza ID. Pero sí baja GM efectivo. Ya lo vamos a ver. Entonces, tratemos de analizar esto. Ustedes ya hicieron esto en la tarea, pero tratemos de analizarlo. Entonces, ¿cómo es en DC? ¿Cómo será en DC? Este se va en DC,
se va, y esto nos queda un transistor con un RG a tierra, con un RS aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? Ah, hay una fuente de corriente a menos VSS. No sabemos qué voltaje hay aquí, pero esta fuente de corriente es I. ¿Qué corriente pasa por RS? I. Ok. Sabemos qué voltaje hay aquí, pero no sabemos qué voltaje hay aquí. Luego viene RD y luego viene VDD. Y la salida está acoplada capacitivamente, así que no afecta en nada. Entonces esto es en DC, ¿cierto? ¿Qué ecuaciones modelan esto en DC? Bueno, podemos partir asumiendo que esto está en región activa, un supuesto que hay que comprobar. Si está en región activa y D igual un medio, mu COX W partido por L por B GS menos BT cuadrado. Pueden agregarle uno más lambda BDS según... déjenme ver. No, creo que no le agregué nada de eso aquí. Perfecto. Y de aquí ustedes tienen I sub D, que es esta misma corriente, ¿cierto? I sub D es la misma corriente que circula aquí, que circula ahí. Perfecto. Un medio, mu, COX, VGS. Ah, entonces de aquí pueden despejar VGS. Y si saben que VG es 0, pueden sacar VS. Entonces esto implica VS. Perfecto, ya tienen I sub D, tienen VOB, tienen todos los parámetros que necesitan. Comprueban si está en región activa o no. Perfecto, eso lo pueden hacer. Está listo. Ya está lista la parte en DC. Ahora vamos a la parte AC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la parte AC. En AC, ¿qué es lo que ocurre? Pregunta, ¿de aquí a allá hay atenuación o no? A ver, mejor hagámoslo hagamos hay un divisor de voltaje, ¿cierto? Hay atenuación. Mejor hagamos el diagrama para análisis en pequeña señal al tiro. Entonces tenemos voltaje de señal, de sig, R sig, luego tenemos RG, luego, ¿qué hay aquí? Hola, buenas tardes. Tengo un problema con el proyector. Nuevamente está alegando por temperatura o luz. Por favor, cuando sea posible. Gracias. Ya, ¿qué dice ahí? Se fue. Ya. Ya, entonces tenemos a ver, aquí ponemos el transistor. Puede ser ese modelo o puede ser el otro. Pongamos el otro, ¿no? El modelo T. ¿Cómo era el modelo T? Chuta, se me olvidó. No, pero es mejor para esta. Es mucho mejor. Sí, mucho mejor. Modelo T generalmente es mejor. Eh, no sé, a mí me gusta, pero también me gusta el T. ¿Cómo era el T? A ver, era algo así como, aquí no había un circuito abierto, aquí era así, y esto tenía un 1 partido por GM, y aquí tenía una fuente que era algo así como una fuente dependiente que copiaba esta corriente aquí. Entonces a esta le llamamos I sub E, esta es I sub D igual I sub E. Era algo así, ¿o no? ¿Sí? Algo así. Ya, voy a detener un poco la clase. Ya, seguimos entonces con la clase. Silencio. Entonces, ¿qué hay aquí? RD. ¿RD hacia dónde va? Esto dijimos que era I. A esto pongámosle I nomás. Pongámosle I minúscula, de hecho. I minúscula, I minúscula. Son la misma corriente. Entonces aquí corriente cero. ¿Ah? Porque el modelo dice eso. El modelo T copia la corriente. Ya, luego tenemos RD a tierra. ¿Qué más tenemos? RL a tierra. ¿Y aquí qué tenemos?
tenemos RS a tierra. Perfecto, eso es todo, ¿cierto? Eso es todo. Todos saben llegar a eso, ¿no? ¿Alguien no sabe llegar a eso? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo pusimos algún componente ahí? ¿Por qué puse tierra aquí? El capacitor me está cortocircuitando tierra. La fuente es un circuito abierto. Esta fuente es un circuito abierto en DC. Pero pusimos RS y tierra. Pusimos RS y tierra, ¿sí? Sí. Ya. Perfecto. No, es que ese es el modelo T. Mira, vamos a volver a... em, no, creo que esto lo vimos antes. Y aquí está. Entonces este es el modelo Pi que estamos usando. Y esto es el modelo T. El modelo T es mejor porque... No, es mejor en este ejercicio. Porque generalmente cuando hay una resistencia en emisor, el modelo T hace que quede en serie con la resistencia que ya pusimos. Entonces fácil, la matemática se vuelve un poco más fácil. Si hubiera RO, ¿dónde? Si hubiera SRO, ahí complica todo igual. Si quieren lo ponemos, pero complica harto las cosas. Bueno, si ustedes resuelven esto, van a llegar a lo siguiente. El voltaje en este nodo, V sub G es V sig por ¿cuánto? Por RG partido por RG más R sig, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es VGS aquí? VGS es... Ah, por aquí no hay corriente, por lo tanto, esta parte del circuito no carga esta. Entonces aquí tenemos VG, ¿cierto? Entonces VGS es VG multiplicada por 1 partido por GM partido por 1 partido por GM más RS. ¿Qué? Hay pregunta. Sí. Pero es lo mismo. Ese voltaje, lo importante es que este voltaje aparece ahí. Entonces es la única forma de saber a qué voltaje estamos, pero la corriente es cero, porque esta corriente es igual a esta. Ya, ¿cómo llegué a esto? VG, este de aquí, ¿cuál? Esto es VGS. ¿Está bien o no? No, porque DS es RS partido por 1 partido por GM más RS. ¿Está bien o no? ¿Sí? A ver, ¿cómo llegamos a esto? Si esto es VG, que calculamos recién, aquí hay un divisor de tensión. Ajá, para eso sirve el modelo T. Divisor de tensión. Entonces, el VGS, que es el que aparece aquí, es el divisor de tensión. 1 partido por GM partido por 1 partido por GM más RS. Y si multiplicamos arriba y abajo por GM, nos queda 1 partido por 1 más GM RS. Perfecto. Por VG. Perfecto. ¿Cuánto es I sub D? I sub D es esto que está aquí. Y esto que está aquí es la misma corriente que hay allá. Y la corriente que hay allá va a ser VG partido por esa suma de resistencia, ¿o no? Eso es nomás, ¿o no? Si aquí hay VG, eso es la corriente, eso tiene que ser. No puede ser otra cosa. Entonces I sub D es VG
partido por 1 partido por GM más RS. Y es VG por GM partido por 1 más GM RS. Ah, perfecto. Entonces yo sé que VG es VSIG por esto y la corriente es función de VG. Entonces ya tengo todo relacionado. Yo sé que VO, ¿cuánto es VO? VO es menos ID multiplicado por el paralelo entre RD y RL. RD paralelo RL. Perfecto. Yo tengo ID aquí. Entonces puedo devolverme, ¿cierto? Puedo reemplazar esto aquí, puedo reemplazar esto aquí, y ya tengo la relación entre salida y entrada. Perfecto. De aquí sacamos que A sub B es menos GM RD paralelo RL partido por 1 más GM RS. Y esta ecuación en realidad es la ganancia de aquí a acá. O sea, esto hay que multiplicarlo por esta caída de tensión aquí, si es que queremos calcular la ganancia desde VC hasta allá. Entonces esta ganancia es desde VG hasta VO, ¿cierto? O sea, esto es VG partido por, perdón, VO partido por VG. Ya. La resistencia de salida ustedes pueden calcularla también. Después vamos a hacer un resumen. Creo que ya la calcularon en la tarea. Pero, ¿ah? No, porque de aquí para allá también hay resistencia de salida. Em, Se apagan esto, esta sigue prendida. A ver, sí, en realidad con RO sí sigue prendida. Sin RO, de acuerdo. Sí, ahí se muere, sí, cierto. Toda la razón. Depende de RO. Ya. Oye, entonces tenemos de G hasta BO. Perfecto, eso es AB. Oye, esta ecuación es bacán, porque permite diseñar circuitos mirándolo. Ustedes pueden convertirse en ídolos entre sus compañeros. Cuando estén cabeceándose el laboratorio electrónico, ustedes miren el esquemático y digan, la ganancia de este circuito es tal. Nada, me estáis leseando, ¿sí? La ganancia es tal. ¿Cómo eso? A ver. GMRS, en general, esto es difícil decir siempre, pero en general GM por R es mucho mayor que 1, en general. ¿De acuerdo? Cuando GM por R es mucho mayor que 1, entonces AB se parece a menos RD paralelo RL partido por RS. Momento. Todo esto es resistencia en DREN y todo esto es resistencia en fuente. Entonces uno divide toda la resistencia en el DREN por toda la resistencia en la fuente y uno tiene la ganancia, más o menos. Más o menos. Ahí tengo una duda porque GM era del orden de los milisiemens y RS es del orden de los kiloohms. ¿Sí? Entonces, No, pero generalmente es mayor que 1. Generalmente. o sea, es mayor que uno, pero no es orden de magnitud mayor que uno. No, en diseños discretos, cuando la corriente es grande, sí, esto es bastante mayor que 1. Y puede que no sea mucho mayor que 1, pero con eso ustedes pueden sacar más o menos una estimación al ojo de cuánto es. Y la ganancia desde la corriente de entrada, ¿cuánto sería? La ganancia, incluyendo esta fuente, dices tú, Sí. es multiplicar esto por este divisor de tensión. Y yo en la tarea me pasó una cuestión muy rara, porque si lo hacía desde el principio con el divisor de tensión me daba, pero si al final lo multiplicaba el divisor de tensión, me da como al revés el divisor. Eso es extraño. Eso es extraño. Sí. Bueno, compruébalo con Spice, es la última tarea, debiste haber hecho eso y... ah, bueno, mira la pauta y trata de hacerla igual. Sí, sí.
viendo el tema transistor como el punto de vista de la polarización, ¿cierto? Ujú. Porque primero, si queremos que es polarizado. Sí. Y es como que, ¿a dónde aparece? Como esto lo veo bien. O ya, o sabemos, asumimos que está bien polarizado, o Sí, a ver, esta fuente está haciendo la pega, porque esta fuente está haciendo que este voltaje esté a un cierto nivel. Y esta fuente además hace que este voltaje esté a un cierto nivel. Entonces, exacto, yo puedo ajustar esta fuente y ya está resuelto el problema de la polarización. Pero sí, el problema de la polarización es crítico. Para amplificar yo necesito que esté bien polarizado. Ok, entonces ya tenemos una idea de cuánto es la ganancia, ya sabemos que en general es esta resistencia dividido por esta resistencia, más o menos. Resistencia salida, ya vamos a ver ecuaciones para ello. Pasemos a otro, amplificador de compuerta común. Este es muy utilizado como buffer de corriente, usualmente como complemento a la tapa de CS, que es la que acabamos de ver, de fuente común. Esa es la duda. La fuente de corriente que estamos viendo ahí, técnicamente es otro transistor, entonces, Esto, sí. No, pero esto considéralo una fuente de corriente, es DC. porque uno lo fabrica, tiene una versión. Son más transistores, sí. Pero una fuente de corriente, así que te olvidas de eso. Ya, entonces, buffer de corriente es lo siguiente. ¿Qué es un buffer de voltaje? Yo tengo un BI con un RTH, le pongo un buffer de voltaje y aquí tengo BI, independientemente de la carga. ¿De acuerdo? Un buffer de corriente es parecido, pero con corriente. Yo tengo I sub I con un R de Norton. Lo conecto a un amplificador que se encarga de que no pase corriente por ahí, que toda la corriente se vaya por aquí. Entonces yo ahí mido I sub I y aquí creo un, copio el I sub I con un R Norton gigante. Es todo al revés, es dual del voltaje. Aquí yo estoy copiando el voltaje y estoy poniéndole un R de Thevenin chico. Aquí estoy poniéndole un R Norton infinito. Eso es lo que hace un buffer de corriente. Copia la corriente, hace que esta misma corriente aparezca aquí, pero con una impedancia mucho, mucho más grande. O sea, esta corriente aquí tiene una cierta impedancia. Yo miro la recta de carga y me da algo así. Yo miro la recta de carga aquí y me da algo así. Mientras que aquí, yo miro la recta de carga, me da así. Yo miro la recta de carga aquí y me da así. ¿De acuerdo? O sea, me mueve la pendiente la recta de carga, eso es. Entonces, el amplificador de compuerta común es un muy buen buffer de corriente, porque copia una corriente y la saca con mayor impedancia. Eso es lo que hace. La entrada es la fuente, o sea, aquí es mi entrada al amplificador. La salida es el DREN, esta es mi salida. Y el común es la compuerta que puede ir a tierra o en general a tierra de señal. O sea, este tierra en realidad puede ser una fuente de voltaje constante. Características, ¿ah? Para polarizar. Tiene baja impedancia de entrada, lo cual aparece con una cara contenta aquí. ¿Por qué aparecerá con una cara contenta? Que tenga baja impedancia de entrada. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué eso aparecen con caras contentas ahí? Porque es para corriente, exactamente. Aquí estamos viéndolo. Esto era en el caso de voltaje, pero olvídense de ahí. Tiene una baja impedancia de entrada. Perfecto. Toda la corriente, en vez de pasar por aquí, va a pasar por allá. Entonces este va a medir muy bien la corriente, porque tiene baja impedancia de entrada. Tiene alta impedancia de salida, por lo tanto va a provocarme una curva I, V, donde I es más o menos constante independiente del voltaje. O sea, es súper buena fuente de corriente. Entonces, el que aparezcan con caras contentas aquí significa que uno las mira como desventajas cuando piensa en voltaje. Pero esta cuestión está hecha para corriente. Cuando uno piensa en corriente es súper bueno. Ganancia de corriente prácticamente unitaria. O sea, corriente que yo le pongo aquí, corriente que saca por allá. Tiene muy buena ganancia de corriente. Y la gracia de esto es que además es más o menos independiente del
ancho de banda. O sea, es súper, súper buena en términos de ancho de banda. Ok, analicemos el amplificador y vemos que esto se complica un poco. Ah, cosas complicadas. No, no es tan terrible. A ver, yo aquí puse puntos suspensivos porque uno puede elegir si aplicarle un voltaje de entrada o si aplicarle una corriente de entrada. En el Cedra, esto es así. Se le aplica un voltaje de entrada y se saca un voltaje a la salida. Yo he hecho este análisis un montón de veces que he dictado este curso, pero creo que es mucho más correcto asumir que la entrada es una fuente de corriente con un R Norton de la entrada. ¿Por qué? Porque este amplificador es un buen buffer de corriente. Si yo le meto una entrada de voltaje, no estoy sacándole el mejor provecho al amplificador. Entonces tengo que aplicar una entrada de corriente. Entonces, por el momento olvidémonos de esto, hagamos como que no existe. Puede que lo pregunten en la prueba, puede que lo pregunten en alguna tarea, puede que a ustedes les resulte importante resolver este ejercicio en algún momento. Entonces es bueno que lo hagan. Los resultados van a estar en una tabla aquí. Aquí están los resultados. G, tiene GM efectivo esto, resistencia a salida alta. Esos son los resultados, esencialmente. No me importa verlo ahora. Me importa entender cómo opera como buffer de corriente. Pregunta, si yo les tiro este ejercicio en la prueba, ¿ustedes sabrían resolverlo? Tal cual, sin haber hecho nada, sin haberlo hecho en clase. Sí, ¿cierto? No es tan difícil. Por eso es tan verde, porque son cosas que ustedes pueden deducir. Entonces no es crítico que lo hagamos hacia full, pero hagámoslo. ¿Para qué servirá esta I que está aquí? ¿Para qué sirve esa I? Para polarizar. Si es que no pongo ese I, digamos que esta I es cero. Si esta I es cero, está desconectado. Si no pongo I aquí, este nodo está flotando. Al poner I, dado que B sub G vale ¿cuánto? Cero. Aquí va a aparecer automáticamente un B sub S tal que BGS haga que, al pasar por la ecuación cuadrática del transistor, la corriente del transistor sea igual a I. Perfecto, ahí lo calculó solo. No hay que hacer nada. Yo puedo calcular BGS, BS no es problema. Al aplicar I, estas pequeñas variaciones de corriente, digamos que esta es una corriente alterna, entonces a veces va para allá, otras veces va para allá. Cuando va para allá, hacia la derecha, se suma a esta corriente y hace que la corriente por el transistor crezca. Cuando va hacia la izquierda, se resta de esta corriente y hace que la corriente por el transistor disminuya. Pero siempre hay una corriente DC grande pasando por el transistor. Esa corriente DC va a variar. A veces va a ser más grande cuando ésta se sume, a veces va a ser más chica cuando ésta reste. ¿Qué voy a tener a la salida? A la salida voy a tener la suma de estas dos corrientes. O sea, esto no está haciendo nada. Sí, algo está haciendo, porque aquí a la salida, la impedancia de salida va a ser mucho más grande que aquí a la entrada. ¿De acuerdo? Voy a dar un par de datos prácticos que conviene conocer. Esto ustedes lo pueden calcular, yo les puedo pedir que ustedes hagan este análisis en una prueba sin haberlo hecho aquí, porque es aplicar lo que ya saben. En general, cuando la compuerta va a tierra de señal, en general, la impedancia vista en esa dirección es 1 partido por GM. Podemos calcularlo, bueno, si quieren podemos hacerlo en pequeña señal. Esto es relativamente fácil porque si reemplazamos por el modelo T, tenemos que, ¿cómo es el modelo T? A ver, compuerta 1 partido por GM, PGS, y este nodo va a mi fuente. Ah, aquí está mi fuente, I sub I. Perfecto. Luego hacia arriba tengo la misma corriente I que circula aquí. Luego tengo RD a tierra y tengo
RL a tierra y aquí tengo VO. Perfecto. ¿Cuál es la impedancia de entrada que ve la fuente de señal hacia arriba? ¿Cuál es la impedancia que ve la fuente de señal hacia arriba? A ver, si yo aquí pongo A, es 1 partido por G. O sea, si yo pongo aquí una fuente de voltaje de prueba, ¿qué corriente va a haber ahí? V partido por 1 partido por Gm, ¿cierto? O sea, la impedancia de entrada es 1 partido por Gm. Pero qué raro, yo dije que aquí la corriente era ¿cuánto? Cero. La corriente es cero. No importa que la corriente sea cero, lo que importa es que el voltaje aquí es cero. Si el voltaje es cero, yo por nodos digo, este voltaje menos cero partido por esta resistencia me da la corriente. Por lo tanto, la resistencia de entrada es 1 partido por Gm, no queda opción. Bueno, cuento aparte, la corriente en vez de irse por aquí a tierra, se va por otro camino. Pero no importa, este nodo está atado a tierra. Es como raro, ¿ah? Es como difícil de entender. Pero sí, eso es lo que ocurre. Si este está en 0 volts, es como una especie de cero virtual, porque no hay corriente de ahí a tierra, o sea, corriente no existe, pero igual está en cero. Entonces una impedancia finalmente de 1 partido por Gm en esa dirección. Entonces la impedancia de entrada es 1 partido por Gm. ¿Lo dije en alguna parte o no? Impedancia de entrada, 1 partido por Gm. Ah, ahí está bien. Sí, lo había notado. Ya. Qué bueno. Después, ¿qué más? ¿Puedo calcular impedancia de salida aquí? ¿Cómo calculo la impedancia de salida? Pongo una fuente aquí, apago fuentes independientes y mido. Y si hago eso, este nodo va a estar en cero, este nodo va a estar en cero para que la corriente sea cero, por lo tanto esta corriente es cero y vemos RL partido por RD. En la prueba probablemente voy a preguntar qué pasa cuando hay un RO aquí. Complica todos los cálculos. Háganlo, porque les va a cambiar todo. ¿Ok? Déjenme ver si lo tengo aquí. Bueno, si lo alimentamos con corriente, como decíamos, aquí tengo I sub I, esa misma corriente se replica aquí, sale aquí a la salida. O sea, esto tiene ganancia de corriente 1, pueden calcular la resistencia de salida, pueden calcular la resistencia de entrada. ¿Qué pasa si aplican voltaje en vez de aplicar corriente? ¿Qué pasa si aquí aplican un voltaje de entrada? ¿Pueden calcular la ganancia también? ¿Pueden calcular cuánto es VO en función de VI? Pueden hacerlo, ¿no? Bueno, si lo calculan, háganlo. Es súper importante. Van a llegar a que la ganancia es positiva y que es GM. ¿Dónde está? CG. Es positiva, a diferencia de este otro que es menos GMRO. Esto está en valor absoluto. En el caso de compuerta común es GM por la resistencia de salida. Es positiva. ¿Cómo será positiva? Bueno, si yo subo el voltaje, si yo hago que el voltaje suba, VS sube. Si VS sube, ¿qué le pasa a la corriente? Cuando VS sube, ¿qué le pasa a la corriente? VG se mantiene. Si VS sube, VGS baja. Si VGS baja, I sub D baja. Entonces, esta corriente baja. El que esta corriente se haga más pequeña es lo mismo que yo diga que a la corriente DC que está circulando por aquí, yo le añado una pequeña corriente AC que sube, que va en esa dirección. Una corriente AC que va en esa dirección provoca un voltaje positivo aquí. Por lo tanto, cuando este es positivo, este otro es positivo. Esto no invierte, esta configuración no invierte.
Ok, no sé si vale la pena que siga hablando de esta configuración. Ustedes pueden hacer los cálculos de ganancia, de em, impedancia de entrada, de impedancia de salida, de GM efectivo, todo eso pueden hacerlo. Exactamente. Si yo tengo una corriente grande en esta dirección y le inyecto una corriente que va en la otra dirección, esta corriente en total va a verse un poquito más chica. O sea, una corriente que disminuye en intensidad es lo mismo que decir que a la corriente DC se le añade una corriente AC en la dirección contraria. Es lo mismo. Lo que tú dices es súper importante para entender pequeña señal. Porque en pequeña señal no es que la corriente DC se invierta. Siempre hay corriente DC en esa dirección. Pero a esa se le añade una corriente que va en la dirección contraria. Ok, ¿para qué se usa este amplificador entonces? Bueno, en RF se usa un montón porque uno puede hacer que 1 partido por GM se parezca, por ejemplo, a 50 ohm. Y 50 ohm es el típico cable RG58 que uno usa para transmisiones de gran ancho de banda en video y qué sé yo, ¿cierto? O sea, uno puede hacer sistemas de transmisión donde tengo un VI, tengo un RT-Venin de 50 ohm y necesito que la carga sea 50 ohm, por ejemplo, para bajar el ruido o por otras razones. Entonces yo necesito que mi amplificador tenga un RIN de 50 ohm. Y una forma de hacerlo es así, con 1 partido por GM. Haciendo 1 partido por GM igual 50 ohm. Se puede, eso se puede hacer. O sea, yo podría preguntarles, por ejemplo, en la prueba, calcule la corriente para que 1 partido por GM sea 50 ohm. Podría hacer esas cosas perfectamente. Ustedes ya saben los bloques fundamentales, ya saben cómo opera un transistor en pequeña señal, saben el modelo T, saben plantear el circuito, pueden resolverlo. Esto se resuelve igual que en circuito. No hay nada nuevo aquí. Ok, pasemos a otro. Amplificador de Dren común. Esto es todo lo contrario del que acabamos de ver. Muy utilizado como buffer de voltaje. O sea, este tiene alta impedancia de entrada, a diferencia del anterior que tenía baja impedancia de entrada. Este tiene muy alta impedancia de entrada, tiene baja impedancia de salida y tiene ganancia de voltaje prácticamente unitaria. Terminales, la entrada es la compuerta, la salida es la fuente y el dren es terminal común. Aquí se ve a tierra, pero esto es tierra de señal. En la práctica, esto va a VDD o algún otro voltaje, ¿ok? Ya, ¿cómo funciona esto? Generalmente este R es alguna fuente de corriente, realmente. Entonces esta fuente de corriente lo que hace es decir, mira, la corriente por este transistor va a ser esta corriente I sub D. Uno puede reemplazarlo por una resistencia, pero lo típico es que sea una fuente de corriente. Si este I sub D es constante, ¿cómo va a ser VGS? I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si I sub D es constante, VGS es constante. Si VGS es constante y yo subo VG, ¿qué le pasa a VS? Sube en la misma cantidad. Por lo tanto, VS sigue a VG. Por algo a este circuito se le llama seguidor de fuente. Source follower. ¿Qué significa esto? El de Dren común o seguidor de fuente hace que VS siga a VG. Lo sigue de cerca, lo sigue más o menos en VGS volts por debajo, pero lo sigue bien de cerca. Y el análisis, bueno, nuevamente esto está en verde, ustedes podrían resolver esto. Veamos de qué se trata. Tenemos un voltaje de entrada y una resistencia Thevenin que puede ser relativamente alta. ¿Qué hace este gallo aquí? Acoplamiento capacitivo. ¿Qué hace este otro? Fija el valor de C aquí. Podríamos, por ejemplo, haber omitido esta si yo sé que el valor de C aquí es 0. ¿De acuerdo? Pero si no sé que el valor de C aquí es 0 y quiero fijarlo aparte, puedo tirar esta resistencia a tierra.
Si yo omito este capacitor y lo cortocircuito y evito esto, ahí este nodo queda en cero. O sea, yo podría haber hecho cualquiera de las dos cosas. Lo hice así porque así está explícito. Esto es 0 volts en DC. ¿De acuerdo? ¿Qué hace esta fuente de corriente? Ya, dice que aquí hay I, por lo tanto aquí hay I. Para que aquí haya I, También pueden ir del otro lado. ¿de dónde? ¿De aquí? Pero en DC, estamos viendo en DC. Aquí hay I DC. Y este I yo sé que es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT. ¿Por qué estoy tan seguro al cuadrado? ¿Por qué estoy tan seguro que esto está en región activa? No, no necesariamente, porque podría ser que VDD fuera más chico que VG. Ya, ok, este está en cero y este está más alto, entonces esto está necesariamente en región activa. Si VDD es mayor que VG, o sea, si VD es mayor que VG, estoy en región activa seguro. ¿De acuerdo? Estoy en región activa, perfecto. Entonces tengo I. Hay preguntas. Esto era una resistencia. O sea, podríamos haber puesto una resistencia aquí. Pero lo más correcto es poner una fuente de corriente. No es tan trivial, pero no es tan difícil verlo. A ver, yo aquí hice el ejemplo para una fuente de corriente. Hagamos el ejemplo para una resistencia. Si yo tengo mi amplificador, tengo un VI que estoy moviendo y tengo una resistencia y tengo VO. No, este es VO. Esta es mi salida. Y esta es mi entrada. Si yo muevo VI hacia arriba, ¿qué va a pasar con este voltaje? Va a subir, ¿cierto? Para que VGS se mantenga más o menos constante. Pero si este voltaje sube, la corriente va a aumentar. Y si la corriente aumenta, si I sub D crece, ¿qué le pasa a VGS? Crece también. Si VGS crece, entonces este VO no crece igual que lo que creció VI. Si VI creció en delta V, VO va a crecer en algo un poquito más chico que delta V. Por lo tanto, la ganancia resulta ser un poquito menor que 1. Si le pongo una fuente de corriente, ahí la ganancia es 1. Pero si le pongo una resistencia en vez de una fuente de corriente, la ganancia deja de ser 1. Estos cálculos resultan fáciles cuando uno hace el circuito en pequeña señal. O sea, uno puede hacerlo, uno puede resolver esto. Pero esa es la lección al final. Con una fuente de corriente esto tiene ganancia 1, con una resistencia en vez de una fuente de corriente, la ganancia decrece un poco. Con otro transistor. Es que otro transistor es una fuente de corriente. Ahí tengo otra fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente, por lo tanto ahí tenemos la misma... Esto es una fuente de corriente al final. Oye, hagámoslo con resistencia. Hagámoslo con una resistencia rápidamente. No cuesta nada. A ver, ¿qué modelo podemos usar? ¿Modelo T o modelo Pi? Usemos el T, porque en este caso tenemos resistencia aquí. Cuando hay resistencia en fuente, es mejor usar el modelo T. Entonces el modelo T me dice 1 partido por GM, RS, VI, VO. Da lo mismo lo que haya para allá, para arriba, da lo mismo. Esto va a través de una fuente a tierra de señal, da lo mismo. VO, ¿cuánto es? Es VI por RS partido por 1 partido por GM más RS. Y eso es lo mismo que multiplicando arriba y abajo por GM. O más bien, hagamos otra cosa. Hagamos VO partido por VI. Es RS GM partido por 1 más GMRS. Si GMRS es grande, esto va a ser prácticamente 1. Pero no es 1, a menos que GMRS sea infinito. Entonces bajó un poco la ganancia, ¿de acuerdo? Oye, lo lindo de esto, lo hermoso de esto, a ver si me siguen con esto. Tengo VI, pero VI viene de un Thevenin que es bien malo, ¿ah? ¿Qué corriente hay ahí? I igual 0.
Y sin embargo, aquí sigue habiendo VI. Entonces estoy logrando que tenga una impedancia de entrada muy alta y me provoca un divisor de tensión y la salida, si yo aquí le aplico una resistencia de carga, bueno, voy a tener otro divisor de tensión, pero no voy a ver cargada esta resistencia. O sea, estoy separando el circuito de entrada del circuito de salida. ¿Lo están viendo o no? Igual es choro, ¿no? No, claro, pero este es mi amplificador. O sea, si yo aquí tengo un circuito con un Thevenin malo, con un R Thevenin horrible, y le aplico este circuito, yo a la salida puedo ponerle carga. En cambio, yo no podría ponerle carga a este Thevenin horrible, porque el voltaje aquí sería cero. Aquí puedo ponerle carga, porque la corriente viene de otra parte, la corriente no viene de aquí I igual cero, la corriente viene de otro lado. Igual es choro este circuito, ¿eh? O sea, este es un buffer de voltaje, eso es, un buffer de voltaje. ¿Hay preguntas? Oye, hay un par de cuestiones que no he dicho. En todos estos amplificadores, yo lo dije en algún momento, pero no he sido suficientemente enfático. Siempre hay corriente DC en esta dirección. Siempre hay una corriente DC que mantenga el transistor prendido. Si la corriente DC cambia de dirección, el transistor se apaga y no funciona. Es justo al revés. Oye, sería bueno hablar de esto en la tertulia, así que recuérdenmelo. ¿Qué ocurre con las corrientes? Porque, por ejemplo, aquí yo veo que el voltaje de salida en torno a qué está. O en este caso, da lo mismo, en cualquier caso. El voltaje de salida aquí, en torno a qué está. ¿Cuál es el voltaje DC a la salida aquí? Cero. ¿Todos están de acuerdo en que el voltaje DC a la salida es cero? Todos están de acuerdo, ¿no? Ya síganme con esta idea. Este voltaje de entrada puede ser positivo y puede ser negativo, ¿cierto? Si este voltaje de entrada es positivo, esta salida se vuelve negativa. Cuando esta salida es negativa, ¿la corriente para dónde va? La corriente va en esa dirección. Uh, perfecto. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Con la pregunta de qué? No va por ese lado. No va por ese lado. Sí, tienes que mirar la pauta. Va por otro lado, por física de semiconductores. A ver, entonces aquí hay un problema, porque de hecho el voltaje de salida podría estar debajo del riel. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, porque está bajo el riel, esa corriente con la pequeña señal pasaría Ah, al otro lado e invertiría la corriente del condensador. ya, ok. O sea, este sigue estando positivo, pero podría ser el caso que esto. Estudiemos esto mismo después mejor en tertulia. ¿De acuerdo? Pero este es un tema interesante. Este es un tema que nadie cacha, porque nadie cacha al principio porque decimos, ok, pasamos a pequeña señal. En pequeña señal se comporta como un circuito lineal, pero nadie se preocupa después de mirar si las señales no son tan pequeñas, y si no son tan pequeñas puede que me saquen del régimen de pequeña señal. Eh, es relativo, es súper relativo. Habíamos dicho que VGS era menor, no, perdón, que V, ¿cómo era? V, no, no era un límite absoluto, era algo así como que, algo así, mucho menor que dos veces D o V. Sí, eso habíamos dicho, sí. Pero, pero eso no es una restricción dura, ¿ah? Así que no lo tomen como tal. Ok, esto ya lo analizamos, ¿cierto? Acabamos de hacerlo aquí. Lo importante es esto. Esto es un resumen sin carga. O sea, no le pongo carga a nada. Aquí lo saqué con RO. Cuando lo hice recién, omití RO en todas partes. Sería bueno que ustedes igual miraran qué pasa cuando hay RO.
Que hagan alguno con RO, para que vean lo que pasa, porque es importante ver que cambia un poco. Aquí hay ganancia de corriente alta, resistencia de entrada alta, GM efectivo de GM, resistencia de salida. Ustedes pueden mirar esta tabla. Y estas son diferentes aplicaciones de estos diferentes tipos de amplificador. No lo tomen como ley, porque con carga cambia todo. ¿De acuerdo? Ok, hay más configuraciones y en esta parte de la materia vamos a hablar de otras configuraciones. Entonces aprendimos las tres configuraciones elementales, CS, CG y CD. Nosotros podemos combinarlas y hacer configuraciones más complicadas. En esta parte de la materia hay dos configuraciones, carga activa y cascodo. Cascodo preferiría dejarlo para una tarea, porque entenderlo bien requiere pensarlo un poco. Pero puedo... ¿Ah? Bueno, voy a darle algunas indicaciones de cómo funciona el cascodo. Eh, ¿Puede ser una tarea guiada? Sí, podría ser también. Vamos viendo. Miremos primero carga activa. Entonces, la motivación, esto ustedes ya la conocen. Ustedes ya conocen la motivación de esto. Ustedes saben que la ganancia de este amplificador, ¿cuánto es? GM por RO. Y el RO en este caso va a ser RD en paralelo con el RO chico del transistor. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero hacer que la ganancia sea grande, necesito que RD sea lo más grande posible, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, no? Para ganancia grande quiero RD grande. Pero RD grande me va a polarizar por aquí abajo. Ya, yo podría subir VDD. Si subo VDD, ya, ahí recién tengo un RD grande que me está polarizando en un punto razonable. Fíjense en este análisis. Con este RD, cuando varío VGS, mi voltaje de salida varía entre esos dos valores. Varía un poquito. Si yo aumento VDD y aumento RD, mi voltaje de salida varía entre otros dos valores, mucho más grandes. La ganancia creció. ¿Por qué creció? Porque hice crecer RD. Lo que hice fue aumentar RD. Entonces la motivación es cómo lo hago para que RD sea lo más grande posible en este tramo. Imagínense, si fuera así de grande, tendría la media ganancia. Pero sin usar un VDD gigante, no quiero usar un VDD tan grande, entonces ojalá esta cuestión fuera así. Con otro transistor. Exactamente, o sea, lo ideal aquí es usar una fuente de corriente. Si tuviera una fuente de corriente ideal, tengo la media ganancia. O sea, si pudiera reemplazar esto por una fuente de corriente, tendría la media ganancia. Como no tengo fuentes de corriente, hago lo más parecido a una fuente de corriente, que es poner un PEMOS, un transistor al revés. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en lugar de RD, usemos el PEMOS con VGS igual constante. Entonces aquí pusimos un PEMOS y le pusimos VGS igual constante. Si VGS es constante, en el PEMOS, ¿cómo opera el PEMOS en pequeña señal? Ya, el modelo va a ser GM por VGS. Ah, pero VGS es constante, por lo tanto, es una fuente de corriente con un RO. Lo único que estamos usando aquí es el RO del PEMOS. Y con eso logramos la media ganancia. A diferencia de aquí, que logramos una ganancia chiquitita, allá logramos la media ganancia. O sea, al usar un PEMOS como carga, ¿cierto? Aquí RD es la carga, esta es la resistencia de carga. Si en vez de usar una resistencia de carga, usamos una fuente de corriente de carga, una fuente de corriente, un transistor, un PEMOS, tenemos la media ganancia. Porque la curva al revés, si usara un NMOS, a ver, ¿qué pasaría si usáramos un NMOS? Más allá de las curvas. De I, si yo uso un NMOS, y aquí pongo VB,
constante. Aquí tengo una corriente I sub D. Si aquí tengo una corriente I sub D, I sub D implica VGS. Entonces aquí hay un VGS constante. Si aquí hay un VGS constante y aquí tengo VB, aquí voy a tener VB menos VGS. Sigue siendo constante. Yo muevo VI, VO no se mueve nada. Mala cosa. Está fijo. No se mueve nada. Entonces no me sirve poner un NMOS. Si pongo un PMOS, VGS se da vuelta. Ahí queda VGS y este nodo es de alta impedancia. Y como este nodo es de alta impedancia, RO es de alta impedancia. Si RO es de alta impedancia, hice crecer ROUT del amplificador y GM sigue siendo el mismo de grande de antes, por lo tanto GM por ROUT crece. Ya, dejémoslo aquí. En 10 minutos más seguimos con clase y tertulia. ¿Hay preguntas? ¿Ah? No, el NMOS no puedes ponerlo al revés porque recuerda que DREN y fuente son la misma cosa. DREN es el voltaje más alto en el NMOS. Entonces, te va a quedar así. ¿De acuerdo? Ya, vuelvan en 10 minutos.